Hey guys, good afternoon. I hope you are well and blessings for you too. Buenas tardes chicos, espero que estén bien y les deseo bendiciones para todos. Bueno, hoy vamos a dar la clase de tiempos simples. Muchos estudiantes me lo han estado pidiendo, profe, por favor, la clase de tiempos simples. Y también me han pedido la clase de los tiempos perfectos. Pero bueno, hay que seguir un orden. Me disculpo si no había seguido subiendo los videos, pero he estado muy ocupada en mi trabajo. De hecho, no recuerdo ni siquiera qué clase, qué número de clase es esta. Vamos a ver, estoy viendo aquí los videos de Marco Steven, que así se llama el canal. Tiene el nombre de mi hijo porque mi hijo pues le cambió el nombre el nombre de mi canal a su nombre. Esta sería la class number 10, la clase número 10. Entonces, this is the class number 10, simple times. Esta es la clase número 10, tiempos simples. Hoy les voy a enseñar cómo construir oraciones en presente, pasado y los dos tipos de futuro, que sería con will y con going to, en afirmativo, en negativo, en interrogativo e interrogativo. Pero antes de construir oraciones, tenemos que recordar la clase. Vamos a ver qué clase era. Creo que era la clase number 6. La clase number 6. No. La clase number 8. La clase número 8. En donde les enseñaba a convertir verbos en el presente, en tercera persona del singular y el pasado. Entonces, un recordar pequeñito antes de. Recordemos en el presente que los verbos en la tercera persona del singular, que son he, she e it, van a cambiar su forma dependiendo de la regla. Que si un verbo termina en o, x, z, s, ss, sh, ch, se le agrega es en la tercera persona del singular. Entonces veamos que el verbo kiss, que significa besar, en todos los pronombres personales quedó igual, menos en la tercera persona del singular, que fue donde le agregamos la palabra es. He kisses, she kisses, it kisses. En todos los demás sí quedó kiss. Le agregamos la palabra es. Que si un verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una consonante, ojo, no una vocal, sino una consonante. ¿Cuáles son las consonantes? Las que no son vocales. La Y se elimina o se desaparece y agregamos IES. Por eso aquí el verbo cry, que es llorar, en I cry, you cry, we cry, you cry, they cry, quedó igualito, pero en la tercera persona del singular eliminamos la Y y agregamos IES. He cries, she cries, it cries. Él llora, ella llora, eso llora. Que si el verbo que estamos trabajando es el verbo have, entonces se convierte en has en la tercera persona del singular. He, I have, yo tengo, you have, tú tienes, we have, nosotros tenemos, you have, ustedes tienen, they have, ellos tienen. Y en la tercera se cambia a has. He has, she has, it has. Él tiene, ella tiene, eso tiene. Los verbos de modal no cambian, hay que aprendérnoslos, son can, could, will, would, should, shall, must, might, may y ought to. Ellos no van a cambiar, miren que aquí en la tercera persona del singular quedaron igual. Y por último, que en realidad es la regla número 1 que les enseñan en todas partes, es que a la mayoría de los verbos se les agrega S, pero yo lo dejo como última regla. ¿Por qué? Porque es más fácil si yo me pregunto, bueno, el verbo run, ¿qué es correr? El verbo run cumple con la primera regla, es decir, termina en O, X, Z, S, 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 SH, CH. No cumple. El verbo run termina en Y, no termina en Y, o sea que no cumple con la regla número 2. ¿El verbo run es el verbo have? No es el verbo have. ¿El verbo run es un verbo de modal? No es un verbo de modal. No cumple con las 4 reglas anteriores, por tanto,
En la tercera persona del singular se le agrega S. Eso en cuanto a presente. En cuanto a pasado, debemos recordar que hay dos tipos de verbos, que son los verbos regulares y los verbos irregulares. Los verbos regulares, para convertirlos al pasado, van a tener unas reglas que nos van a ayudar, mientras que los verbos irregulares no poseen reglas en particular y si las poseen, pues las desconozco. Y estas se aprenden más con la práctica. La mayoría de las veces se les dice que por memorización, pero no recomiendo tanto la memorización, sino más bien la práctica. Entonces, con el uso cotidiano es que se aprenden esos verbos irregulares. Entonces, por ejemplo, el verbo act en el pasado simple cambia a acted. Es un verbo irregular porque le agregaron ed. En cambio, en los verbos irregulares, miren, el verbo be no se le agregó ed, sino que en el pasado es was o were. Entonces nos vamos con los verbos regulares. Dijimos que si un verbo termina en e, se le agrega solamente de. El verbo cambiar es change, terminó en una e, se le agregó una d. Cambió a changed. Yo cambié, tú cambiaste, él cambió, ella cambió, eso cambió, nosotros cambiamos, ustedes cambiaron, ellos cambiaron. I changed, you changed, he changed, she changed, it changed, we changed, you changed, y they changed. Entonces veamos la característica del pasado, que el verbo, así como queda en pasado, queda para todos los pronombres personales. Es decir, aquí no vamos a observar la tercera persona del singular. El verbo queda igual para todos los pronombres. Es decir, para I, para you, he, she, it, we, you y they. ¿Verdad? Si el verbo termina en Y y antes de la Y hay una consonante así como el presente simple, vamos a desaparecer la Y y le agregamos IED. Y aquí ya no va a ser IES, sino IET. Por ejemplo, el verbo intentar, que es try, eliminamos la Y y quedaría tried. Recordar que si los verbos terminan en consonante, vocal y consonante, o sea, CDC, se le duplica la última consonante y se le agrega ED. Por ejemplo, el verbo estar termina en una consonante, vocal y consonante. Entonces, esta última consonante la volvemos a escribir, que era una P, y le agregamos en este caso, ya no es para, sino paró, quedó como esta P. Esa regla, la regla número 3, tiene 3 excepciones, las cuales son las siguientes. Si el verbo termina en CBC, o sea, consonante, vocal y consonante, pero su última consonante es una Y, una X o una W, no le vamos a duplicar la última consonante, sino que simplemente le agregamos ED. ¿Por qué? Porque estas letras son consideradas semivocales en la lengua inglesa. Entonces, play solamente se convertiría a play. Aquí, si el verbo termina en consonante vocal y consonante, se hace CBC, pero el sonido más fuerte se intenta antes de que tú digas consonante, vocal y consonante. Entonces tampoco se le duplica. Por ejemplo, el verbo abrir, open, suena más fuerte aquí en la O. No sonó fuerte donde decías consonante, vocal y consonante. Por tanto, no le podemos duplicar, simplemente le agregamos ed o tent. Abrió. Y la última excepción de la regla 3 dice, si el verbo termina en CBC pero su última consonante es una L, no importa dónde tenga el sonido más fuerte, es decir, no importa si suena más fuerte antes de decir consonante, vocal y consonante. Si usted ve que termina en consonante, vocal y consonante y termina en una L, hay que duplicar la L y agregarle D. Por ejemplo, el verbo travel suena más fuerte donde dice ta, pero como terminó en L, obligatoriamente le vamos a duplicar. Ojo con esa trampita porque muchos una vez le puse un verbo terminado en L y duplicaron la L y no se dieron cuenta que aquel verbo que terminaba en L no terminaba en consonante, vocal y consonante.
Esta regla solo aplica si termina en L, pero el verbo debe terminar en consonante, vocal y consonante, teniendo su última consonante la L. La cuarta regla dice que si el verbo termina en una C, aquí dice se cambia por la C, no, mentiras, aquí me equivoqué, no se cambia por la C, se aumenta o se agrega KED, se agrega una K y luego agregamos ED, entonces vamos a poner acá, se agrega KED, entonces paniquear, que es panic, ¿qué hicimos? Terminó en C, le agregamos KED. Ahora, ¿yo por qué sonríen todos el ED? Porque la mayoría de los verbos cuando se pasan al pasado, valga la redundancia, cuando cambian al pasado, se les agrega ED. Ahora, la última regla, que en realidad es la primera que les enseñan en todas partes, es que si un verbo no cumple con las cuatro reglas anteriores, solo se le agrega ED y como nota, a la mayoría de los verbos le sucede esta cuestión. Por ejemplo, el verbo walk no terminó en E, no cumple con la primera regla. El verbo walk no terminó en Y, no cumple con la segunda regla. El verbo walk no terminó en consonante, vocal y consonante, no cumple con la tercera regla. El verbo walk no terminó en C de casa, no cumple con la cuarta regla. Por tanto, simplemente le agregamos ED para convertirlo al pasado. Walked, caminar, walk, caminó, walked. Bueno, ya esto de la pronunciación y demás, eso lo pueden ver en la clase anterior, que es donde está todo más detallado. Yo solamente quería dar una práctica rápida antes de continuar con nuestra clase de hoy, que son los simple times. Entonces, para nosotros construir una oración en presente simple, en afirmativo, vamos a necesitar un pronombre personal. ¿Cuáles son los pronombres personales? I, you, he, she, it, we, you y they. Ahí como para recordárselos. Si no lo recuerdan, podemos ir a la clase number 1, a la clase número 1. Un pronombre personal, un verbo y un complemento. Verb and a complement. Entonces, un pronombre personal que podemos escribir aquí. I. Vamos a hacer que esto no quede centrado. Permítame un momento. Cambiar la configuración para que no se me vayan a perder ustedes. Y por último acá. Bueno, continuando. Entonces, pronombre personal, I. Verbo puede ser walk, que es caminar, y un complemento de la oración sería today. Yo camino hoy. Yo camino hoy. ¿Verdad? Ahora, si yo utilizo la tercera persona del singular, recuerden quiénes son los de la tercera persona del singular. He, she, it, ¿cierto? Vamos a escoger a uno. Vamos a escoger a he. Si yo utilizo el pronombre he, debemos recordar que el verbo walk debe cambiar. En este caso, el verbo walk se le agregaría una S según las reglas del presente simple, el cambio de los verbos en presente simple. He walks today. Él camina hoy. Hasta ahí, estamos bien, ¿verdad? Para el pasado simple, vamos a necesitar exactamente o casi exactamente la misma fórmula. Lo que cambia aquí es que el verbo debe estar en pasado. Necesitamos un past verb, un verbo en pasado. Ya yo no quiero decir yo camino hoy, sino yo caminé hoy. ¿Cómo hacemos? I walk. Con este verbo que hay que hacer para cambiar pasado, agregamos ed. I walk today. Significaría yo caminé
caminé hoy. Y si lo escribo en tercera persona al singular, no importa. Les recuerdo que el verbo en pasado es igual para todos los pronombres. I walk today, perdón, he walked today. Él caminó hoy. Profe, pero usted nos habló a nosotros también de los verbos irregulares. ¿Qué pasa en ese caso? Se me olvidó agregar vamos a agregar acá un ejemplo con verbo irregular. Si tenemos un verbo irregular, por ejemplo, él corrió hoy o ella corrió hoy. Vamos a poner aquí en el pasado. O yo corrí hoy. Sería I run. Mire, el verbo correr en infinitivo es run. No le vamos a agregar ed porque es un verbo irregular. El pasado de run, si lo ven en la lista pasada, es run. I ran today. Yo corrí hoy. Muy bien. Eso nada más como para los ciertos ejemplos que vamos a necesitar ahorita. Listo. Entonces estamos cumpliendo con un pronombre personal I, un verbo en pasado run y un complemento today. Para el futuro necesitamos un pronombre personal, el auxiliar de futuro que sería will, un verbo normalito porque ya tenemos un auxiliar que hace que el verbo vuelva a la normalidad y un complemento. El pronombre personal, bueno, ya yo dije, yo camino hoy en presente, yo caminé hoy en pasado, ahora yo quiero decir, yo caminaré hoy. ¿Cómo sería eso? I, mira que la fórmula dice pronombre personal, I. Futuro, will, walk. Ahí estamos diciendo yo caminaré. Y el complemento, today. Yo caminaré hoy. Para él caminará hoy es lo mismo, solo que con el he. He will walk today. Profe, aquí el walk no le tenemos que agregar una S, no, porque will está al lado, es un auxiliar, es un verbo de modal, ya le está trabajando por walk, así que walk vuelve a la normalidad. Aquí sería él caminará hoy. Con el verbo irregular, he will run today. Es decir, ya no vamos a escribir este que estaba en pasado, ¿cierto? Vuelve a su normalidad que es run. Él caminará hoy. Como para que no se sientan confundidos, voy a escribir este ejemplo en presente. Sería, perdón, y aquí no es he porque estamos, aquí sería I. I run today, I will run today. Yo caminaré hoy. Yo caminaré hoy. Para que no se sientan confundidos, voy a poner este mismo ejemplo en presente. Sería yo camino. Ay, yo corro hoy, ya corrijo mi error. Yo corro hoy. I run today. No es caminaré, es correr. No sé dónde tengo mi cabeza. Yo correré hoy. Muy bien, ese es el futuro con will. Si nos damos cuenta, cuando utilizamos el futuro con will, el verbo se ve directamente afectado, es decir, es el verbo el que cambia. Caminar, caminaré. Correr, correré. Para el otro tipo de futuro, que es con going to, vamos a necesitar nuevamente pronombre personal, pero recordemos que cuando nosotros utilizamos el going to,
Antes del going to hay que utilizar el verbo to be, ya sea en presente o en pasado, dependiendo de cómo esté construida la oración, pero nosotros estamos trabajando en presente. Entonces aquí vamos a necesitar el am, el is o el are, dependiendo de con quién estemos trabajando. Más el going to, más el verbo, más el complemento. Entonces aquí sería, ya dijimos, yo camino hoy, I walk today. Yo caminé hoy, I walked today, verbo en pasado. Yo caminaré hoy, I will walk today. Ahora no vamos a decir yo caminaré hoy, ahora vamos a decir yo voy a caminar hoy. Yo voy a caminar hoy. ¿Cómo sería ese ejemplo? Mira, necesitamos pronombre personal, que en este caso sería I. El verbo to be de I es am, I am. Luego la fórmula nos dice, utilizaremos el going to. Going to, el verbo walk, today. I am going to walk today. Recordemos que el going to puede ser abreviado como gonna. Es decir, si yo quisiera abreviar esa oración, yo puedo abreviarlo así. I am se abrevia como am y el going to como gonna. I'm gonna walk today. Y queda más cortito. Entonces, am viene de I am. Y gonna viene de going to. ¿Entendido? Si yo realizo este ejercicio que está acá, si yo realizo este ejercicio, él va a caminar hoy. ¿Cómo sería? Él en inglés sería he, verbo to be de he sería is. He is going to work today. Abreviado, teacher. Is gonna work today. Teacher, ¿y usted por qué no escribe el to aquí después del gonna? Porque gonna es la abreviación de going to. Es decir, ya gonna tendrá incorporado la palabra to, por tanto no tenemos por qué volverlo a agregar. Acá voy a poner un ejemplo que tenga are. Entonces, si me lo permiten, mejor voy a cambiar aquí este ejemplo por tú. Tú corres hoy, para que nos quede parejito. Sería you ran today. Tú corriste hoy. You ran today. Corriste hoy. No es corriste, es corriste. Lo puse al revés. Va aquí. Tú correrás hoy. You will run today. Tú correrás hoy. Ahora, tú vas a correr hoy. ¿Cómo sería eso? Tú vas a correr hoy. ¿Cómo es esto? You, verbo to be de you are. You are going to run today. Abreviado, teacher. You're gonna run today.
Teacher, yo apenas estoy viendo este video, yo no sé cómo abreviar el verbo to be. ¿Cómo hago para que usted me explique? En el video número 2, si mal no estoy, que es del verbo to be, les enseño cómo abreviar el verbo to be en afirmativo y en negativo. Entonces, pueden ver ese video. Listo, espero que esta explicación de afirmativo les haya quedado clarito. Me falta una tilde, tú vas a correr hoy. Ahora nos vamos a pasar al negativo. Para aprender el negativo tenemos que identificar los auxiliares de la oración y como se pueden dar cuenta, yo tanto en el presente como en el pasado no les di auxiliares. Podremos decir que el auxiliar en la tercera persona del singular sería el cambio del verbo y que en el pasado sería también el cambio del verbo. Pero para la negativa, la interrogativa y la interrogativa necesitamos unos auxiliares especiales. ¿Cuáles son esos auxiliares? Para el presente vamos a utilizar el do, sería el do not, que abreviado sería don't. Y el doesn't, el does not, que abreviado sería does. Los auxiliares en sí son estos: do y does. Ellos son los auxiliares en realidad. El not es la negación. Abreviado sería don't y doesn't. Do se utiliza para los pronombres I, you, we y they. Mientras que el does se utiliza para la tercera persona del singular he, she, it. Profe, ¿usted dónde saca eso? Recordemos que en el presente simple, cuando un verbo termina en O, X, Z, S, SS, SH o CH, en la tercera persona del singular se le agrega la palabra es, ¿verdad? Y este terminó en O, así que cumple con esa regla. Por eso cambia a das en la tercera persona del singular. Para el pasado, el auxiliar es did. Él es el auxiliar, did. Y el did, para negarlo, le agregamos el not. Did not, abreviado sería didn't. Ese sí es para todos los pronombres personales. En el futuro, en el negativo, ya nosotros sabemos que es will. Will y le agregamos el not. Nosotros aquí sabemos que el auxiliar principal es will. Pero will not abreviado sería won't. Puedes utilizar con el que tú más te sientas cómodo. Por ejemplo, en el presente puedes utilizar do not o don't, does not o doesn't. En el pasado puedes utilizar did not o didn't. En el futuro puedes utilizar will not o won't. Y en el otro futuro, que es el going to, a pesar de que es con going to, el auxiliar principal que manda aquí es el verbo to be. Por tanto, aquí sería am not. No tiene abreviación am not, a menos de que hagas lo siguiente, de que hagas esto. I am not, abreviado, sería am not. El is not sería isn't y el are not sería aren't. Bueno, entonces los que mandan son estos señores. El am, el is y el are. Ellos son los que mandan acá. El not siempre va después del primer auxiliar. Siempre después del primer auxiliar. Entonces, si yo pongo estas oraciones, I work today, he works today,
Bueno, vamos a ponerlas, vamos a copiarlas y pegarlas. La ley del mínimo esfuerzo. Pero aquí me tocaría insertar otra. La ley del mínimo esfuerzo. Vamos a negarlo. Ya yo no quiero decir yo camino hoy, sino yo no camino hoy. ¿Qué hacemos? Miren, comenzó con I. ¿Qué dice aquí? Que si tiene I, utilizamos el don't o el do not. Entonces yo digo acá, I don't walk today. He works. Con he, ¿cuál utilizamos? Mira, con he utilizamos el does not o el doesn't. Yo aquí digo, he doesn't walk today. Bueno, pero la vez pasada, profe, usted nos enseñó que si hay presencia de un auxiliar, el verbo vuelve a la normalidad. Por tanto, este walks que teníamos en la afirmativa, se le quita la S y vuelve el verbo a la normalidad y sería walk. He doesn't walk today. Él no camina hoy. Tú corres hoy. Tú no corres hoy. Sería, ¿cuál utilizamos? ¿El don't o el doesn't? El do not o el does not. Miren, you, vamos a utilizar el do not o el don't. Entonces, you don't run today. Tú no corres hoy. En la cuestión del pasado, para todos es didn't, para todos. Pero como hay presencia de un auxiliar, ¿qué pasa con el verbo? Exacto. Debe volver a la normalidad si le pongo un auxiliar. En este caso, como le voy a agregar el didn't, entonces el verbo volvió a la normalidad. Yo no caminé hoy. Él no caminó hoy. Didn't. Volvemos el verbo a la normalidad. He didn't walk today. Él no caminó hoy. Tú no corriste hoy. Aquí sería you didn't. You didn't ¿qué? Exacto. Ya no sería run, que ahí el verbo está en pasado, ¿verdad? Entonces ya no sería run, sino que el verbo vuelve a su normalidad, a su infinitivo. You didn't run today. Ojo, cuando hay un auxiliar, el verbo debe volver a la normalidad. You didn't run today. En el caso del futuro, lo único que tenemos que agregarle es el not después del will o en su defecto escribir won't. A muchos les gusta más utilizar el won't que el will not porque dicen que es menos enredado. Entonces usted puede decir, I will not walk today. Yo no caminaré hoy. Puedes decir eso, yo no caminaré hoy. Así, I will not walk today. O puedes decir, I won't walk today. Profe, ¿por qué no escribió el not? Porque el won't ya tiene integrado el will con el not. Perfecto. Entonces aquí sería, él no caminará hoy. He won't. He won't walk today. O he will not walk today. Y aquí, tú no correrás hoy. Sería, you will not o you won't run today. En cuanto al going to, es agregar el not después de cada auxiliar. Entonces, I am not going to walk. I am not going to walk today. O puedes decir I'm not. ¿Verdad? I'm not gonna walk today. Yo no voy a caminar hoy. Él no va a caminar hoy.
Podemos decir he is not, el not después del auxiliar. He is not going to work today. Y si es abreviado, he isn't. Aunque también es válido decir he's not. Pero vamos a utilizar la formal. He isn't gonna work today. Aquí me comí una N. He isn't gonna work today. He, después del auxiliar are, by not. You are not going to run today. O you're, perdón, puedes decir you're not, pero también puedes decir la formal. You aren't gonna run today. Tú no vas a correr hoy. Ah, había quedado acá abajo. Pensé que no lo había escrito. Tú no vas a correr hoy. Vamos a eliminar esto. Hay estudiantes que me dicen, ay, profesor, usted es muy profesionista. Me molesta un poquito. Hacia arriba. Listo. Entonces, vámonos con las preguntas. Para las preguntas, lo que hay que hacer es utilizar los auxiliares. Vamos a utilizar las negativas. La ley del mínimo esfuerzo otra vez. Ok. Vamos a eliminarle estas negativas de acá. Porque les voy a enseñar algo. ¿De qué es lo que vamos a hacer? Ya nosotros sabemos que los auxiliares son en el presente do y das. En el pasado son, perdón, el pasado es did, en el futuro es will y en el otro futuro, a pesar de que es con going to, los auxiliares son am, is y are, verbo to be. ¿Qué hay que hacer? Lo que tenemos que hacer es voltearlo. Ya no vamos a decir I do, sino que vamos a preguntar así. Do I work today? Y cierras el signo de interrogación. Vamos a hacerlo como desde cero, como para que me entiendan. Lo que no voy a hacer es quitar ¿cómo es? El significado en español. Para nosotros hacer una oración interrogativa, vamos a necesitar primeramente el auxiliar. ¿Quién es el auxiliar? Si yo estoy trabajando aquí, el auxiliar, el pronombre yo en inglés es I, pero como la pregunta debe comenzar con el auxiliar de I sería do I. Y luego viene el verbo. Do I work today? ¿Verdad? Y cierro signo de interrogación. En inglés el signo de interrogación solamente va cerrado. En español va abierto y cerrado. Yo no camino hoy. Para el pasado, yo no caminé hoy. Yo no caminé hoy. ¿Cómo sería? Comenzamos con el auxiliar. ¿Quién es el auxiliar? El did. Luego viene el pronombre que sería I. Did I work today? Did I work today? Perdón. No, yo no camino, no. Yo camino hoy. Did I work today? Yo caminé hoy. Se me había olvidado que tenía las oraciones en negativo. Y yo caminaré hoy. Yo caminaré hoy. Para el yo caminaré hoy, comenzamos con el auxiliar will.
Will y luego el pronombre. Will I walk today? Yo caminaré hoy. Yo voy a caminar hoy. Si es con I, el verbo to be que acompaña a I es am, ¿verdad? Am I. Am I going to walk today? Se me ha pasado darles la fórmula de cada uno, ¿cierto? En el negativo, la fórmula sería el pronombre personal. Vamos a copiarlo y pegarlo de acá. En el negativo sería pronombre personal, el don't o do not, o el doesn't, dependiendo del que necesitemos, más el verbo más el complemento. En el pasado sería pronombre personal más el didn't o did not, como quieran, más el verbo en pasado más el complemento. En el futuro sería el pronombre personal más el will más el not o won't. Puede ser will not o puede ser won't, más el verbo más el complemento. Y en el going to necesitamos pronombre personal, el verbo to be más el not, más el going to, más el verbo más el complemento. Para las preguntas, para las interrogativas, la fórmula sería la siguiente. Vamos a ingresar una fila. La fórmula sería la siguiente. Primero, auxiliar do o das. Luego, el pronombre personal. Luego el verbo, seguido del complemento. Y por último, el signo de interrogación cerrado. Para el pasado, el auxiliar did más el verbo más, el auxiliar did más el pronombre personal más el verbo ya no en pasado, verbo normal, más el complemento y cerramos signo de interrogación. En el futuro sería el auxiliar will más el pronombre personal más el verbo más el complemento. Y cerramos signo de interrogación. Y para el going to sería el verbo to be, am, is o are, am, is, are, más el pronombre personal, más el going to, más el verbo, más el complemento. Listo. Entonces, siguiendo esa regla, para preguntar, ¿él camina hoy? ¿Él camina hoy? ¿Cómo sería? Desde el principio.
Perdónenme. Él camina hoy. Él caminó hoy. Borremos el no. Él caminó hoy. Él caminará hoy. Y él va a caminar hoy. ¿Cómo se hace la pregunta? Pues él es he, ¿verdad? Como es he, hay que comenzar con das. Das he. Miren la regla. Das he, verbo, walk, complemento, today. Cerramos signo de interrogación. Profe, vuélvame a repetir porque aquí se escribió walk y no walks con la S porque utilizamos el auxiliar das. No podemos escribirle la S porque estamos utilizando el auxiliar. Él caminó hoy. Did, necesitamos el auxiliar did. Pronombre he. Verbo walk, lo escribimos normal porque estamos utilizando el auxiliar did. Did he walk today? Él caminó hoy. Él caminará hoy. Fórmula. Comenzamos con will. Will, pronombre personal. He. Verbo walk, normalito. Complemento today. Will he walk today? Él caminará hoy. Él va a caminar hoy. Si es con he, comenzamos con is. Is he. Is he. Luego viene según la fórmula. Miren que aquí lo dice la fórmula. El going to. Is he going to? Luego viene el verbo work day. Cierra signo de interrogación. Lo mismo para esta de acá. Tú corres hoy. Quería hacer la ley del mínimo esfuerzo y terminé haciendo más. Bueno, como dicen por ahí, el flojo trabaja doble. Bueno. Mira, y yo no me había dado cuenta, ahora que veo el yo acá, no me he dado cuenta que aquí dejé un yo. Tú no corriste hoy. Tú no corriste hoy. Seguramente muchos de mis estudiantes estarán diciendo, ay, ella está pintada, la señora suficiente. Bueno, si no veo esto, no me doy cuenta que escribí mal. Tú no corriste hoy, por eso me di cuenta. Tú corriste hoy, sería la pregunta afirmativa, pregunta normal. Tú correrás hoy. Tú vas a correr hoy. Entonces, según la fórmula, para hacerlo rápido, aquí sería do you run today? Tú corriste hoy. Auxiliar did. Did you run today? Volvió el run a la normalidad. Ya no es run con A, sino con U. Volvió al infinitivo. Tú correrás hoy. Will you run today? Y tú vas a correr hoy. Sería, perdón, tú vas a correr hoy. Si comienza con you, comenzamos con are, ¿verdad? Are you going to run today? Ahora, para la interrogativa,
tiene exactamente, bueno, no exactamente, es la misma fórmula de la interrogativa, pero como su nombre lo dice, interrogativa, es decir, que es negativo, una pregunta negativa, por eso hay que agregarle el not. Entonces, en su fórmula vamos a decir do not o don't, o does not o doesn't. Para el pasado vamos a decir didn't o did not, como te sientas más cómodo. Para el futuro vamos a preguntar con won't o con will not. Yo me siento cómoda con el won't. Y para el futuro con going to, pues le agregas el not después del primer auxiliar, después de and, de is o are. Muy bien, entonces, estas preguntas que ya tenemos acá, que es una pregunta interrogativa, vuelvo y lo repito, es una pregunta que tiene negativo en su interior. Es decir, ya yo no voy a decir yo camino hoy, sino yo no camino hoy. Yo no camino hoy. O yo no caminé hoy. O yo no caminaré hoy. O yo no voy a caminar hoy. Voy a agregarle el no a cada uno. En español, entonces es la misma pregunta, pero a su auxiliar le vamos a agregar el not. Entonces yo aquí puedo preguntar do not I walk today, pero como suena tan enredado, yo prefiero el don't. Don't I walk today? Aquí, ahí estoy preguntando, yo no camino hoy. Para el pasado, yo no caminé hoy, puedo decir did not I walk today, pero para que suene menos enredado, prefiero el didn't I walk today. Para el yo no caminaré hoy con el will not I walk today, pero para que suene más corto, más bonito, prefiero el won't I walk today. Y aquí yo no voy a caminar hoy. Mira, me volé los signos de interrogación de acá. Eso quiere decir que en la primera también me volé los signos de interrogación. ¿Sí? Me lo volé. Yo voy a caminar hoy. Entonces acá el not va después del am. I'm not going to work today. Y también podría decir I'm not I gonna work today. Vamos a ponérselo abreviado. I'm not I gonna work today. Por si te sientes más cómodo así. Entonces acá, él no camina hoy. Does not o doesn't. Doesn't he walk today? Él no caminó hoy. Didn't he walk today? Él no caminará hoy. Will not he walk today? Will not. O won't. Won't he walk today? Y aquí el not va después del primer auxiliar, sería después del is. Is not he going to work today? Abreviado. Isn't gonna work today. Acá, tú no corres hoy. Don't. Don't you run today? Tú no corriste hoy. Didn't you run today? Tú no correrás hoy. Won't you run today? Y aquí sería, tú no vas a correr hoy. Are not you going to run today? Y abreviado,
sería aren't gonna run today. Muy bien, mis queridos estudiantes. Esta fue la clase de los simple times and affirmative, negative questions and negative questions. Esta fue la clase de los tiempos simples en su forma afirmativa, negativa, interrogativa e interrogativa. Espero les haya servido. No se elimina esto ni se va a eliminar, lo vamos a dejar así. Espero les haya servido para sus evaluaciones, los talleres, el examen final y para aquellos estudiantes que me han venido siguiendo de otros colegios. Muchas gracias por su apoyo. La verdad yo no estoy monetizando, esto lo hago por puro amor. Así que bueno, espero que les vaya también muy bien en sus colegios. Excelente día, an excellent day for you. Excelente día para ustedes. Bye bye, God bless you. Adiós, bendiciones.